Continuando con la segunda parte acerca del video sobre el valor, las relaciones y la motivación lingüística, en este caso vamos a terminar de estudiar la relación que existe entre el valor material y el valor conceptual de la palabra. Vamos a ver los distintos tipos de relaciones y también vamos a estudiar la motivación lingüística. Entonces, continuando, la última vez nosotros nos quedamos en el valor material dividido entre lo escrito y lo fonético. En este caso vamos a ver cómo confluyen esas dos ideas. Primeramente, ya sea escrito o pronunciado, podríamos tener el ejemplo frío en un sentido interrogativo, y una segunda idea se podría generar como respuesta. No. Entonces ahí podemos ver que tanto el valor material, ya sea en lo escrito y lo fonético, puede hacer que surja una idea. O sea, de la primera idea surge otra. O sea, ahí ya vemos lo conceptual. Ahora bien, para entender las relaciones conceptuales directamente es necesario entender también las relaciones, el valor conceptual, es necesario entender las relaciones sintagmáticas. Primeramente, el sintagma va a ser una palabra dependiente dentro de un grupo. Puede estar conformada por dos o más palabras, dos o más partículas. Por ejemplo, vamos a decir que puede ser una palabra compuesta como limpia brisas, del término limpiar, del verbo limpiar, y del sustantivo brisa. También podemos decir que su significado es dependiente, o sea, en el momento que una de las partículas se separa de la palabra, se crea otro significado, o más bien pierde el significado original. Por ejemplo, si partimos del prefijo des y del verbo hacer, podemos decir deshacer. Sin embargo, ninguno de esos dos elementos de forma independiente puede representar ese significado o esa idea. Ahora bien, podemos decir también que es un significado unificado, un significado absoluto. Por ejemplo, en el sintagma Dios mío, el sintagma nominal. En ese caso, ni siquiera ni solo la palabra Dios, ni solo el pronombre mío podría hacer la representación de esa expresión emotiva, Dios mío. Entonces, la última vez nosotros hablábamos que en el valor material, en términos del valor, es necesario estudiarlo desde el punto de vista de la lengua. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra materializado en cierto sentido el valor. No obstante, cuando estamos hablando de las relaciones sintagmáticas, de la idea, de lo conceptual, es necesario ir al habla. Es necesario ir a donde en cierto sentido se manifiesta el sistema. ¿Por qué? Porque ya no dependemos solamente de la escritura, ni solamente del sonido, o sea, de lo material, sino que dependemos de las ideas que se representan a través del sonido y lo material. Entonces es necesario ver cómo esas ideas evolucionan, cómo esas ideas cambian. Entonces vamos a decir que es necesario ir al habla. Ahora bien, las relaciones sintagmáticas, pues es eso, es estudiar cómo se forman las palabras, cómo se forman los sintagmas a través de ciertas vinculaciones de la idea con lo material. Por ejemplo, aquí en Dios mío estamos hablando directamente de una idea representada en lo material, o aquí en palabras compuestas podemos hablar de que lo material pues influye fuertemente en la idea. ¿Por qué? Porque el término compuesto, las palabras compuestas, pues dependen mucho de su forma, pero al final representan también una idea. O sea, lo que estudiamos es la formación de palabras en las relaciones sintagmáticas, partiendo principalmente de lo conceptual, o sea, de la idea, del significado. Ahora bien, también hay que ver el otro tipo de relaciones, las relaciones asociativas. Las relaciones asociativas se vinculan fuertemente a lo conceptual. Ahí sí, digamos, partimos directamente de la idea, de la concepción que tenga el sujeto respecto a la palabra. Para esto, Saussure se basa en el término relaciones mnemotécnicas. ¿Por qué? La mnemotecnia es ese como recuerdo que se tiene, o esas asociaciones que se hacen de forma instintiva. O sea, no tenemos realmente una fundamentación, por ejemplo, aquí, donde es más una fundamentación morfológica, una fundamentación fonética, sino que simplemente son relaciones por conceptos, por ideas, por significados.
Entonces, cuando habla de relaciones mnemotécnicas, dice que se pueden representar o se pueden, por así decirlo, no representar, sino derivar. Se pueden crear a través del sonido, la forma o el significado. Saussure presenta un ejemplo bastante interesante cuando habla del tema de los campos semánticos. Eso lo vamos a estudiar en el curso de semántica, pero él parte del término enseñar en francés, sin embargo aquí lo vamos a ver en español. A través del término enseñar nosotros podemos derivar asociativamente otras palabras. Primeramente por su forma, se podría decir enseñó en su forma pretérita, o sea, estamos agarrando la estructura de la palabra. O bien por el sonido, en vez de enseñar podemos decir empeñar, o sea, es un sonido similar y nos permite derivar una palabra similar, pero no tiene nada que ver su significado y su estructura pues es un tanto diferente, pero el sonido es lo que nos guía a formular esa nueva palabra. Y por último tenemos el significado, donde ni el sonido ni la forma van a intervenir. Por ejemplo, de enseñar nosotros podemos derivar de que existe educación, o podríamos derivar del término enseñar desde el punto de vista semántico. Podríamos decir maestro, podríamos decir material didáctico, clases, universidad, todo eso pues se deriva de forma asociativa, simplemente mnemotécnicamente. Ahora bien, hay un problema con las relaciones asociativas. Las relaciones asociativas pueden guiar a la etimología popular. La etimología popular es tener la creencia de que ciertos términos significan o representan ciertas ideas cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente tratamos de vincular el significado con el significante, pero partiendo de nuestras propias concepciones, partiendo de nuestra propia abstracción, sin tener realmente una fundamentación válida. Por ejemplo, si nosotros decimos el término inhumar, este se podría confundir con relacionarse con el fuego o con el humo, porque decimos humar, humo, de forma incorrecta podríamos decir como prenderle fuego. Sin embargo, humus en latín, o sea, ahí nos estamos introduciendo al estudio de la estructura del término, el estudio histórico, podemos saber qué significa tierra. Entonces, por lo tanto, no tiene nada que ver con humo. Entonces, inhumar significa enterrar realmente. In quiere decir meter en la tierra. Nada tiene que ver con humo o con fuego. Ahora bien, una forma en que podemos comprender la vinculación de los términos fuera de las relaciones sintagmáticas y fuera de las relaciones asociativas es a través de la motivación. La motivación sí nos va a dar un fundamento bastante claro respecto a cómo entendemos la vinculación del significado con el significante. Primeramente tenemos la motivación fonética. Yo les coloqué el ejemplo de toc toc. En ese sentido, el sonido, o sea, no es necesario que lo veamos escrito, sino el sonido nos indica el significado de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien toca una puerta. Seguidamente, desde el punto de vista morfológico, podemos hablar de petirrojo. Ahí nos vamos directamente a la forma de la palabra. Petit, que significa pecho, y rojo, que es el color. Entonces decimos que es el ave que tiene el pecho rojo. Entonces ahí no hay pierde. La simple estructura de la palabra nos está guiando a su significado. Y por último tenemos la motivación semántica. En ese sentido, los tropos, las figuras retóricas, todos esos elementos van a estar fuertemente vinculados con la motivación semántica. ¿Por qué? Porque es el significado que nos va a develar el significado de la palabra, o sea, lo que le queremos decir a la persona. Nada tiene que ver la forma ni el sonido. Por ejemplo, de tal palo, tal astilla. En ese sentido, pues de forma total obtenemos el significado. Ni palo, ni astilla, de forma separadas o juntas, pues se genera un significado, por así decirlo, directo. Sino que hay que interpretarlo. O sea, el hijo es como el padre, en cierto sentido, esta metáfora de tal palo, tal astilla. Por último, algunas reflexiones acerca del tema de las relaciones, de los valores y de la motivación. Podemos decir que lo contrario a la motivación es la arbitrariedad. O sea, cuando ya un grupo se pone
en cierto sentido en acuerdo en decir esto va a ser así, esto significa esto, pues ahí ya no interviene la motivación, sino que se está en cierto sentido pues forzando el significado. Entonces lo contrario a la motivación es la arbitrariedad, o sea, la decisión en común del significado. Seguidamente, Saussure va a concluir que no existe arbitrariedad absoluta, o sea, ni desde su punto de vista fonético, ni morfológico, ni semántico. Simplemente existen grados de motivación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el semántico, si alguien no conoce la expresión de tal palo, tal astilla, pues no va a existir una vinculación del significado por la idea. Igualmente, si alguien, por ejemplo, desconoce la expresión toc toc, si no la conoce, pues no la puede vincular con el significado. Entonces lo que existe son grados de motivación, no hay motivación absoluta. Seguidamente hay algunos autores que retoman estas ideas y las representan en distintos textos, principalmente de carácter o de naturaleza semántica. Por ejemplo, Stephen Ullman es un autor que vamos a estudiar en el curso de semántica, que se refiere a las palabras como transparentes y opacas, en el sentido de que son motivadas o inmotivadas, respectivamente. Entonces, nosotros aquí podemos apreciar cómo los términos, la sistematización que ofreció Saussure a través de su curso de lingüística general, pues influyen fuertemente en otros autores. Por ejemplo, el valor, la motivación, pues se siguen discutiendo, se sigue escribiendo acerca de esos temas. Entonces, con eso terminamos esta segunda y última parte acerca del valor, las relaciones y la motivación lingüística.